Hay una sensación que casi nadie sabe explicar con palabras, pero muchos reconocen en silencio. No es tristeza clara, no es falta de ganas, tampoco es un problema visible desde fuera. Es algo más discreto. Te levantas, cumples con lo que tienes que hacer, respondes mensajes, tomas decisiones, sigues adelante. Y aún así, en algún momento del día, aparece una pregunta muda que no te deja en paz. ¿Por qué, si todo parece estar bien, no me siento bien por dentro? Tal vez te ocurre al final del día, cuando todo se apaga y ya no hay distracciones. O tal vez aparece por la mañana, incluso antes de empezar. Una especie de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, como si algo en ti estuviera funcionando por inercia, sin verdadera presencia. Sigues, pero no sientes que estés realmente dentro de tu propia vida. No es que tu vida esté mal. De hecho, muchas veces es justamente lo contrario. Has hecho lo que se espera. Has sido responsable. Has tomado decisiones correctas. Has evitado errores grandes. Has cumplido expectativas. Y aún así, hay una sensación persistente de vacío, como si algo esencial estuviera quedando fuera del encuadre. Y lo más confuso es esto. No sabes exactamente qué falta. No hay un motivo claro para quejarse. No hay un desastre que explicar. Solo una incomodidad silenciosa, una desconexión sutil que no se va aunque intentes distraerte, descansar más o pensar en positivo. Quizá te has dicho que es solo una fase, que se pasará, que es normal sentirse así a veces, pero el tiempo pasa y esa sensación sigue ahí. Cambia de forma, se vuelve más discreta pero no desaparece. Y eso empieza a inquietar, porque cuando no entiendes lo que te pasa por dentro, comienzas a dudar de ti. En algún punto, incluso puedes preguntarte si el problema eres tú, si eres demasiado exigente, demasiado sensible, o si simplemente deberías conformarte, como parece que hacen los demás. Y es justo ahí donde muchas personas se desconectan aún más de lo que sienten, intentando seguir adelante sin escuchar lo que esa incomodidad intenta decir. Pero hay algo importante que necesitas saber desde ahora. Esta sensación no aparece por casualidad, no surge porque estés fallando, y tampoco significa que tu vida no tenga valor. Hay una lógica interna detrás de este vacío silencioso, y comprenderla cambia por completo la forma en que te miras a ti mismo y la forma en que entiendes tu camino. A lo largo de este video, vas a entender por qué esta sensación aparece incluso cuando haces todo bien, qué está señalando realmente, y por qué ignorarla solo profundiza la desconexión. Y a medida que avancemos, algo que ahora parece confuso empezará a ordenarse, casi sin que lo notes. Pero antes de ir más lejos, hay un punto clave que casi nadie reconoce, y es ahí donde comienza el verdadero quiebre interno. Es sobre eso que vamos a hablar a continuación. Respira y observa lo que se mueve en ti mientras sigues escuchando. Hay un tipo de cansancio que no desaparece aunque duermas bien. Puedes descansar el cuerpo, tomar vacaciones, desconectarte unos días, y aún así, algo en ti sigue pesado. No es agotamiento físico, es una fatiga más profunda, difícil de localizar, como si la energía se filtrara por dentro sin que te des cuenta. Te levantas y ya estás cansado. No porque hiciste demasiado, sino porque algo en ti lleva tiempo sosteniéndose sin apoyo real. Este cansancio suele confundirse con estrés, con edad, con responsabilidades normales de la vida adulta, y durante mucho tiempo parece una explicación suficiente. Pero hay un momento en el que empiezas a notar que no importa cuánto pares o cuánto intentes cuidarte desde fuera, la sensación vuelve. Y vuelve porque no se origina en el cuerpo, sino en la forma en que estás viviendo por dentro. Cuando una persona vive desconectada de lo que realmente siente, el esfuerzo interno es constante. Cada decisión requiere más energía de la necesaria. Cada día se vuelve una suma de pequeñas resistencias silenciosas. No porque la vida sea dramática, sino porque no hay coherencia entre lo que se hace y lo que se siente. Y ese desajuste, sostenido en el tiempo, agota. Este cansancio aparece, sobre todo cuando llevas mucho tiempo funcionando,
cumpliendo, adaptándote, respondiendo a lo que se espera de ti. Es como si una parte de ti nunca pudiera bajar la guardia, nunca pudiera relajarse del todo. Incluso en los momentos de descanso, algo sigue en tensión, algo sigue alerta, y eso termina drenando la energía vital de forma lenta, casi invisible. Tal vez lo has notado en cosas pequeñas, en la dificultad para entusiasmarte, en la falta de impulso para comenzar algo nuevo, en la sensación de que todo cuesta un poco más de lo normal, no porque estés deprimido, sino porque estás cansado de sostener una vida que no termina de sentirse tuya. Y lo más desconcertante es que este cansancio no siempre viene acompañado de tristeza. A veces viene acompañado de indiferencia, de una especie de anestesia emocional, como si sentir menos fuera la única forma de seguir adelante sin colapsar. Muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta, convencidas de que es simplemente parte de crecer o parte de ser adulto. Pero este cansancio es una señal de que algo interno lleva tiempo siendo ignorado. No es un fallo, no es debilidad. Es el resultado natural de vivir desconectado de lo que te da sentido. Y cuanto más intentas empujar sin escucharte, más profundo se vuelve. Aquí es donde muchas personas cometen un error sutil. Intentan arreglar este cansancio desde fuera. Cambian rutinas, buscan más productividad, se exigen más disciplina. Pero el cansancio no se va, porque no nació por falta de orden, sino por falta de conexión. Y mientras esa desconexión siga presente, el cuerpo y la mente seguirán expresándolo a su manera. Hay algo importante que empieza a revelarse cuando observas este cansancio con honestidad. No te está pidiendo que hagas menos, te está pidiendo que escuches más. Y esa escucha abre una puerta incómoda, porque obliga a mirar una verdad que muchos prefieren evitar. Porque cuando bajas el ritmo y dejas de huir del cansancio, aparece una pregunta más profunda. Una pregunta que no habla de descanso, sino de pertenencia. ¿En qué momento dejaste de sentirte dentro de tu propia vida? Y es justo ahí donde la experiencia del vacío comienza a tomar una forma más clara. Pero para comprenderla de verdad, hay que mirar un poco más adentro. Hay un patrón silencioso que se repite en muchas vidas funcionales, y casi nadie lo reconoce hasta que el cansancio se vuelve imposible de ignorar. Es sobre ese patrón del que vamos a hablar ahora. Respira y sigue conmigo. Hay un momento difícil de describir en el que empiezas a sentir que tu vida avanza, pero tú no avanzas con ella. Todo sigue en movimiento. Los días pasan, las decisiones se toman, las responsabilidades se cumplen. Sin embargo, internamente, algo permanece quieto, como si observaras tu propia vida desde afuera, sin terminar de habitarla por completo. No es desconexión total, tampoco es indiferencia absoluta. Es algo más sutil. Estás presente, pero no del todo. Respondes, pero no te involucras. Sigues adelante, pero con una sensación extraña de distancia, como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tu centro estuviera en otro lugar, ligeramente ausente. Muchas personas no reconocen este estado porque no encaja con la idea tradicional de estar mal. No hay una crisis evidente, no hay un colapso. Al contrario, desde fuera, todo parece funcionar. Y justamente por eso, esta experiencia suele generar confusión y culpa, porque ¿cómo explicar que te sientes vacío cuando en teoría no te falta nada? Esta sensación suele aparecer después de mucho tiempo de adaptación, cuando te acostumbras a cumplir roles, a responder expectativas, a sostener una imagen coherente para el mundo. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir desde lo que se espera de ti, no desde lo que realmente emerge de ti. Y esa distancia, aunque al inicio parece pequeña, con el tiempo se amplía. Empiezas a notar que las cosas que antes te importaban ahora apenas te rozan, que las decisiones se toman más por lógica que por convicción, que eliges lo correcto, pero no lo verdadero. Y aunque no siempre lo notes conscientemente, algo en ti empieza a retraerse, como si ya no encontrara espacio para expresarse.
Este es uno de los puntos más delicados del proceso, porque cuando no te sientes dentro de tu propia vida, comienzas a vivir en piloto automático, no por falta de voluntad, sino por protección. Es más fácil seguir un guión conocido que detenerte a escuchar una incomodidad que no sabes cómo manejar. Con el tiempo, esta distancia interna se vuelve habitual. Ya no la cuestionas. Te dices que así es la vida, que todos se sienten más o menos igual, que no tiene sentido buscar algo distinto. Y sin darte cuenta, normalizas una forma de vivir que no te incluye por completo. Pero hay señales, pequeñas señales que aparecen cuando menos lo esperas. Momentos en los que algo te toca de forma inesperada, una conversación, una imagen, una canción, y por un instante sientes una punzada, no de dolor, sino de reconocimiento, como si algo dentro de ti despertara brevemente y luego volviera a dormirse. Ese instante es importante, porque muestra que no estás vacío por falta de vida, sino por falta de presencia, no porque no haya nada, sino porque algo esencial quedó al margen durante demasiado tiempo. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se atreve a sostener por mucho tiempo. Si tu vida funciona, pero tú no te sientes dentro de ella, ¿en qué momento empezaste a vivir desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera? Esa pregunta no busca respuesta inmediata, busca abrir una grieta, porque es en esa grieta donde empieza a revelarse el verdadero origen del vacío. Y lo que aparece a continuación no tiene que ver con errores grandes, sino con algo mucho más silencioso y constante. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Respira y permanece atento. Hay una forma de vivir que parece responsable, madura y correcta, pero que por dentro va estrechando el espacio donde puedes ser tú. No ocurre de un día para otro. No es una decisión consciente. Es un ajuste progresivo. Un pequeño sí que das para evitar conflicto. Una renuncia mínima que haces para encajar mejor. Y sin darte cuenta, empiezas a moldearte según lo que los demás esperan de ti. Al principio, esto se siente incluso positivo. Recibes aprobación, reconocimiento, la sensación de estar haciendo lo correcto. Cumplir expectativas da seguridad, porque te dice que vas por el camino aceptado, que no estás fallando, que no estás fuera de lugar. Pero hay un costo silencioso en esa adaptación constante, y casi nadie habla de él. Cada vez que eliges lo que se espera por encima de lo que sientes, algo en ti aprende a callarse. No desaparece, se retrae, espera, y como no genera problemas inmediatos, sigues adelante. Te dices que no es tan importante, que más adelante tendrás tiempo para ti, que ahora no es el momento de cuestionar nada. El problema es que este más adelante rara vez llega, porque cuanto más te adaptas, más difícil se vuelve escuchar una voz interna que ya no tiene espacio para hablar. Empiezas a confundirte. Ya no sabes si ciertas decisiones son realmente tuyas o simplemente respuestas automáticas a lo que el entorno valida. Esta trampa es silenciosa porque no duele de inmediato, no genera crisis, no provoca rupturas visibles. Al contrario, todo sigue funcionando. Y justo por eso, el vacío comienza a instalarse sin ser detectado. No como un grito, sino como una ausencia, como una sensación de estar viviendo una vida correcta, pero no una vida propia. Con el tiempo, esta dinámica crea una división interna. Por fuera, sigues siendo la persona que responde, que cumple, que sostiene. Por dentro, algo empieza a sentirse desplazado. No rechazado abiertamente, pero sí postergado una y otra vez. Y lo que se posterga durante demasiado tiempo, empieza a doler de una forma muy particular. Tal vez lo has sentido cuando te preguntas, en silencio, si esta es realmente la vida que habrías elegido si nadie estuviera mirando. O cuando imaginas otra versión de ti, no necesariamente más exitosa, pero sí más viva, más presente, más honesta. Esas preguntas aparecen como susurros, y muchas veces las acallas rápidamente para no incomodarte.
pero cada expectativa cumplida a costa de tu propia verdad deja una huella. No se nota al principio, se acumula, y un día, lo que sientes ya no es solo cansancio o desconexión, sino una sensación de estar traicionándote sin saber exactamente cómo detenerte. Aquí es donde el vacío comienza a adquirir un tono distinto. Ya no es solo falta de energía o entusiasmo, es una sensación de distancia contigo mismo. Como si hubieras aprendido a ser quien los demás necesitaban, pero te hubieras olvidado de ser quien tú eras. Y aunque parezca contradictorio, cuanto más correcto eres hacia afuera, más confuso puede volverse tu mundo interior. Porque cuando vives desde expectativas ajenas, pierdes el contacto con la única referencia que realmente puede darte sentido. Pero este no es el punto final. Hay algo aún más sutil que ocurre después, casi imperceptible, y es ahí donde la desconexión se vuelve habitual. Porque llega un momento en el que ya no solo cumples expectativas, empiezas a dejar de escucharte por completo. De eso vamos a hablar ahora. Hay un punto en este proceso que casi nadie identifica, porque no ocurre como una ruptura, sino como una costumbre. No es que un día decidas dejar de escucharte, es que poco a poco te acostumbras a ignorar lo que sientes, a posponerlo, a minimizarlo, a decirte que no es tan importante, y esa repetición silenciosa va creando una distancia que se vuelve normal. Al inicio, la voz interna sigue ahí. Aparece como una incomodidad leve, una intuición, una sensación de que algo no encaja del todo. Pero como no sabes qué hacer con eso, eliges seguir adelante. Te dices que no es el momento, que ahora hay prioridades, que más adelante podrás atenderlo. Y así, cada vez que esa voz aparece, aprende que no será escuchada. Con el tiempo, deja de insistir con la misma fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque ha entendido que no tiene espacio. Y entonces ocurre algo sutil pero profundo. Empiezas a vivir sin preguntarte cómo te sientes realmente. Tomas decisiones sin pasar por ti. Sigues rutinas sin registrarte por dentro. Funcionar se vuelve más importante que sentir. Esta desconexión no se vive como un conflicto permanente. Al contrario, muchas veces se vive como una forma de alivio. Sentir menos parece más fácil que sostener preguntas incómodas. Ignorar ciertas señales internas parece una manera eficaz de evitar dolor, confusión o cambios que no sabes cómo manejar. Pero lo que no se escucha, no se disuelve. Se acumula, se transforma, se expresa de otras maneras. En apatía, en irritación sin causa clara, en una sensación constante de estar un poco fuera de lugar. Y como no recuerdas cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad, empiezas a creer que esa forma de vivir es simplemente normal. Aquí es donde el vacío deja de ser algo ocasional y se vuelve parte del fondo de tu vida. Ya no llama la atención, está ahí, acompañándote. Y justamente por eso es tan peligroso, porque cuando te acostumbras a no escucharte, pierdes el contacto con la única brújula que puede orientarte. Hay un momento, sin embargo, en el que esta costumbre empieza a resquebrajarse. No siempre ocurre de forma dramática. A veces aparece como una pregunta inesperada, o como una incomodidad que ya no puedes tapar. Algo dentro de ti empieza a pedir atención de una forma distinta. No como una queja, sino como una urgencia silenciosa. Y aunque aún no sepas qué hacer con eso, el simple hecho de notarlo ya es un cambio. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que llevas tiempo sin escucharte, algo se reordena. Se abre un espacio. Pequeño, pero real. Un espacio donde vuelve a ser posible sentir. Ese espacio es frágil, y lo que hagas con él marcará la diferencia entre seguir funcionando igual o empezar a comprender lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque hay algo más que sucede cuando dejas de escucharte durante demasiado tiempo. Algo que tiene que ver no solo con tus emociones, sino con el sentido mismo de tu vida. Y es ahí donde el vacío empieza a mostrar su verdadero mensaje. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Respira y permanece atento.
Hay un cambio casi imperceptible que ocurre cuando llevas demasiado tiempo sin escucharte. No es que dejes de sentir por completo, es que dejas de preguntarte. Dejas de cuestionar si lo que haces todavía tiene sentido para ti. Dejas de detenerte a observar si la vida que estás viviendo sigue siendo coherente con quien eres ahora. Y ese silencio interno, poco a poco, abre espacio para el vacío. Las preguntas no siempre traen respuestas inmediatas, pero cumplen una función esencial. Mantienen viva la relación contigo mismo. Cuando preguntas, te colocas en contacto. Cuando dejas de hacerlo, algo se enfría por dentro. No porque no haya nada, sino porque has dejado de mirar. Muchas personas creen que el vacío aparece por falta de logros, de relaciones o de estímulos. Pero en realidad, suele aparecer cuando la vida se vuelve puramente operativa. Cuando todo se convierte en tareas, objetivos, compromisos y obligaciones, y ya no hay espacio para preguntarte por qué haces lo que haces, ni para qué. En ese punto, vivir se vuelve una sucesión de acciones desconectadas de significado. Te levantas, cumples, avanzas, resuelves, pero no hay diálogo interno, no hay reflexión real, no hay una pausa en la que puedas decir, esto todavía me representa. Y sin darte cuenta, empiezas a moverte por inercia. El vacío surge exactamente ahí, no como castigo, sino como consecuencia natural de una vida vivida sin preguntas. Porque cuando no te preguntas, no eliges. Y cuando no eliges, algo esencial se apaga. No de golpe, sino lentamente, como una luz que se atenúa con el tiempo. Este estado es especialmente confuso porque no genera un malestar intenso inmediato. Funciona. Todo sigue funcionando. Pero esa funcionalidad sin sentido comienza a pesar. Y lo que pesa no siempre duele de forma clara. A veces simplemente vacía. Tal vez lo has notado cuando alguien te pregunta qué quieres realmente, y no sabes qué responder. No porque no tengas deseos, sino porque hace tiempo que no te los preguntas. O cuando te das cuenta de que tomas decisiones importantes sin sentir nada especial, como si no fueran realmente tuyas. Aquí es donde muchas personas se desconectan aún más, creyendo que cuestionarse es peligroso, que pensar demasiado puede desestabilizar lo que ya está armado. Pero lo que no se cuestiona no se transforma, y lo que no se transforma, tarde o temprano, se estanca. El vacío, en este punto, comienza a cumplir una función distinta. Ya no es solo una sensación incómoda, es una señal, una interrupción interna que intenta devolver la pregunta que fue silenciada. No aparece para destruir lo que has construido, sino para recordarte que aún estás vivo por dentro. Pero esta señal puede ser ignorada, y cuando eso ocurre, el vacío no desaparece, se adapta, se vuelve parte del paisaje interno, y es ahí donde empieza a generar consecuencias más profundas, más visibles, aunque no siempre evidentes de inmediato. Porque cuando una señal se repite y no es escuchada, el mensaje se intensifica. Y lo que viene después no tiene que ver solo con sentirte vacío, sino con la forma en que ese vacío empieza a afectar tu manera de vivir. Es sobre eso que vamos a hablar ahora. Respira y sigue conmigo. Llega un momento en el que el vacío deja de sentirse solo como una incomodidad y empieza a mostrar otra cara. Ya no es únicamente una sensación difusa, sino una presencia constante que te acompaña incluso cuando todo parece estar en orden. Y aquí ocurre un giro importante, porque lo que durante mucho tiempo fue interpretado como un problema, en realidad está funcionando como un aviso. La mayoría de las personas lucha contra el vacío, intenta llenarlo, taparlo, distraerse, buscar explicaciones rápidas o soluciones externas. Pero el vacío no responde a esas estrategias, porque no nació de una carencia externa. Nació de un desajuste interno, de una distancia creciente entre la vida que se vive y la vida que, en algún nivel profundo, se reconoce como propia. Cuando observas el vacío con más atención, empiezas a notar algo distinto.
No se presenta como una amenaza directa, sino como una señal persistente. No grita, no exige, simplemente permanece. Y esa permanencia es precisamente lo que lo vuelve significativo, porque aquello que insiste, algo intenta comunicar. Este aviso no tiene la intención de castigarte ni de invalidar lo que has construido. No te dice que todo esté mal, te dice que algo esencial quedó fuera, algo que no fue incluido cuando tomaste ciertas decisiones, cuando elegiste adaptarte, cuando priorizaste lo correcto por encima de lo verdadero. El vacío aparece para señalar esa ausencia, no para condenarla. Hay una diferencia profunda entre un problema y un aviso. Un problema se resuelve, un aviso se escucha. Y mientras trates el vacío como algo que debe desaparecer, seguirás perdiendo la oportunidad de comprenderlo. Pero cuando empiezas a mirarlo como un mensaje, algo cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un punto de orientación. Este cambio de mirada no es inmediato. Requiere valentía, porque escuchar el vacío implica aceptar que hay partes de tu vida que no están alineadas, incluso si funcionan bien desde fuera. Implica reconocer que has avanzado, sí, pero quizá en una dirección que no incluyó completamente quién eres ahora. Aquí muchas personas sienten miedo. Miedo de lo que podrían descubrir si escuchan con honestidad. Miedo de darse cuenta de que han vivido demasiado tiempo desconectadas de sí mismas. Pero el vacío no pide cambios drásticos inmediatos. No exige que destruyas lo que tienes. Solo pide atención, presencia, escucha. Y cuando esa escucha comienza, aunque sea de forma tímida, algo se reordena por dentro. No porque el vacío desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser incomprensible. Empiezas a entender que su función no es vaciarte, sino devolverte a ti. Sin embargo, no todos llegan a este punto. Muchas personas siguen ignorando el aviso, convencidas de que es más seguro continuar como siempre. Y es entonces cuando el vacío cambia de forma, cuando deja de ser solo una señal y empieza a manifestarse de maneras más densas, más difíciles de ignorar. Es ahí donde el proceso se vuelve más intenso, porque lo que no se escucha con suavidad suele insistir con más fuerza. Y eso nos lleva al siguiente punto, donde veremos qué ocurre cuando este aviso interno sigue siendo postergado. Respira y sigue conmigo. Cuando el vacío ha sido ignorado durante demasiado tiempo, deja de manifestarse solo como una sensación interna y comienza a filtrarse en la forma en que vives. Ya no es algo que aparece solo en momentos de silencio. Empieza a influir en tus reacciones, en tu manera de relacionarte, en la forma en que miras el mundo. Y muchas veces no lo reconoces como vacío, sino como irritación, apatía o una constante falta de motivación. Empiezas a perder la paciencia con facilidad, cosas pequeñas te agotan. Situaciones que antes manejabas sin dificultad, ahora te pesan más de lo normal. No porque te hayas vuelto débil, sino porque llevas demasiado tiempo sosteniendo una desconexión interna que ya no puede mantenerse en silencio. El vacío, cuando no es escuchado, busca otras vías para expresarse. En este punto, muchas personas comienzan a vivir en una especie de piloto automático emocional. Cumplen con lo necesario, pero sin involucrarse realmente. Las relaciones se vuelven funcionales pero menos profundas. Las conversaciones se repiten, las rutinas se endurecen, y aunque no siempre haya un conflicto visible, hay una sensación constante de estar sobreviviendo más que viviendo. También aparece una forma particular de cansancio mental. Pensar cuesta, decidir pesa, elegir se vuelve abrumador, no porque falten opciones, sino porque falta conexión con lo que realmente importa. Cuando no escuchas la señal interna, pierdes la referencia que te ayuda a distinguir qué sí y qué no. Todo empieza a sentirse igual de vacío. Algunas personas intentan compensar este estado con más estímulos, más ocupación, más distracción, más ruido. Pero cuanto más se llenan los espacios externos, más evidente se vuelve la carencia interna.
El vacío no se deja silenciar por exceso de actividad. Al contrario, se intensifica cuando no hay espacio para sentir. Aquí es donde muchas personas comienzan a preguntarse si algo está mal con ellas, si han perdido la capacidad de disfrutar, si se han vuelto insensibles. Pero la realidad es otra. No has perdido la sensibilidad. La has protegido durante demasiado tiempo y ahora pide ser escuchada de otra manera. Ignorar esta señal interna tiene un costo, no inmediato pero acumulativo. Poco a poco, la vida pierde sabor, las decisiones pierden sentido, el futuro deja de inspirar, y aunque sigas avanzando, algo dentro de ti empieza a resistirse, no por rebeldía, sino por necesidad. Este es un punto crucial, porque aquí el vacío ya no solo señala un desajuste, sino que muestra las consecuencias de no atenderlo. No para asustarte, sino para devolverte a la pregunta esencial. ¿Cuánto tiempo más puedes seguir viviendo de esta manera sin escucharte de verdad? Y es precisamente en este punto, cuando el costo de ignorar se vuelve evidente, que se abre una posibilidad distinta. No una solución rápida, sino un cambio de relación con lo que sientes. Un giro interno que no elimina el vacío de inmediato, pero transforma por completo la forma en que lo experimentas. De ese giro vamos a hablar ahora. Respira y permanece presente. El giro no comienza cuando el vacío desaparece. Comienza cuando dejas de huir de él. Cuando, por primera vez, te permites quedarte un poco más con esa sensación sin intentar corregirla, explicarla o taparla. No para sufrirla, sino para observarla. Ese gesto simple, casi imperceptible, cambia la relación que tienes con lo que sientes. En lugar de preguntarte cómo eliminar el vacío, empiezas a preguntarte qué te está mostrando. Y esa pregunta, aunque parezca pequeña, abre un espacio nuevo. Ya no estás luchando contra ti, estás escuchando. Y escuchar no es rendirse, es asumir una postura distinta frente a lo que ocurre por dentro. Este giro suele venir acompañado de una calma extraña, no porque todo se aclare de inmediato, sino porque cesa la guerra interna. Dejas de exigirte estar bien todo el tiempo. Dejas de medir tu valor por tu capacidad de funcionar. Permites que la experiencia sea lo que es, sin añadirle culpa ni urgencia. A partir de ahí, algo empieza a ordenarse sin esfuerzo. No como una lista de acciones, sino como una claridad suave. Empiezas a notar qué situaciones te drenan y cuáles te devuelven presencia, qué decisiones tomas por hábito y cuáles nacen de una convicción más profunda. No cambias todo de golpe, pero cambias la forma de mirarte. Este es el punto en el que muchas personas descubren que el vacío no pedía respuestas rápidas, sino honestidad. No pedía grandes transformaciones externas, sino una reconexión interna sostenida, una disposición a no traicionarse en lo pequeño, a no volver a ignorar lo que se siente solo para mantener una imagen estable. Con el tiempo, este giro genera efectos visibles. Las decisiones empiezan a sentirse más coherentes, el cansancio se vuelve más comprensible. La vida recupera matices, no porque sea perfecta, sino porque vuelve a sentirse habitada. El vacío puede seguir apareciendo, pero ya no domina. Se convierte en una referencia, no en un abismo. Y es aquí donde algo importante se revela. El vacío no estaba señalando el final de nada. Estaba marcando un umbral, un punto de transición entre vivir para cumplir y vivir con sentido, entre sostener una estructura y habitarla de verdad. Pero para integrar completamente esta experiencia, hay una última mirada que necesitamos hacer, una que no busca cerrar el tema, sino darle un lugar más amplio, porque lo que has vivido hasta aquí no es un error del camino, es parte de él. Y comprender eso cambia la forma en que miras todo lo anterior. Es en esa comprensión donde se produce el cierre más profundo, y de eso vamos a hablar ahora. Respira y acompáñame un poco más. Durante todo este recorrido, el vacío fue cambiando de forma. Al principio, parecía solo una incomodidad difícil de explicar.
Luego se mostró como cansancio, desconexión, silencio interno. Más adelante, como una señal insistente que no podía seguir siendo ignorada. Y ahora, al mirarlo con más amplitud, algo importante se revela con claridad. El vacío no llegó para quitarte algo, llegó para devolverte a ti. No apareció cuando todo se rompió, sino cuando todo funcionaba demasiado bien sin incluirte por completo. No surgió porque estuvieras perdido, sino porque una parte esencial de ti había quedado en pausa durante demasiado tiempo. Y aunque al inicio se sintió como una ausencia, en realidad era una llamada. Una invitación silenciosa a dejar de vivir solo desde lo que se espera y empezar a vivir desde lo que es verdadero para ti. Tal vez nunca te enseñaron a escuchar este tipo de señales. Tal vez aprendiste que sentir incomodidad era un problema que había que resolver rápido, o algo que debía ser superado. Pero hay experiencias internas que no piden ser eliminadas, sino comprendidas. El vacío es una de ellas. No porque sea cómodo, sino porque es honesto. Cuando miras tu historia con esta perspectiva, algo se acomoda. Ya no necesitas juzgarte por haber llegado hasta aquí. No necesitas reprocharte las decisiones que tomaste, ni los caminos que seguiste. Hiciste lo que supiste hacer con la conciencia que tenías en ese momento. Y eso también forma parte del proceso. El verdadero cambio no comienza cuando todo se aclara, sino cuando te permites no seguir ignorándote, cuando decides no traicionarte en lo pequeño, cuando empiezas a habitar tus decisiones, incluso aquellas que aún no sabes a dónde te llevarán. Ahí, la vida deja de sentirse como algo que solo se cumple y empieza a sentirse como algo que se vive. El vacío, entonces, pierde su amenaza. No desaparece por completo, pero se transforma. Se vuelve una referencia interna, un recordatorio de que siempre puedes volver a ti, de que siempre hay un punto desde el cual reorientarte, incluso después de años de desconexión, no como un reinicio dramático, sino como una presencia más consciente. Quizá este video no te dio respuestas cerradas, y eso es intencional, porque lo que realmente importa no es llenar el vacío con ideas, sino abrir el espacio para una relación más honesta contigo mismo. Una relación que no se base solo en funcionar, sino en sentir, elegir y habitar tu propia vida. Si algo en ti se movió mientras escuchabas, no lo apresures. Permite que decante. A veces, la claridad no llega como una revelación inmediata, sino como una sensación suave de reconocimiento. Como si algo dentro de ti dijera, en silencio, esto tiene sentido. Y es en ese instante, cuando dejas de huir y empiezas a escuchar, que el vacío deja de ser ausencia, y el silencio comienza a volverse luz.